You will hear various Spanish phrases. You will hear each phrase 3 times. Begin writing that phrase in Spanish. After you hear that phrase in Spanish 3 times, you will be given a brief period of time to correct any errors before the next slide appears. ¿Te gusta ir a la escuela? ¿Te gusta ir a la escuela? ¿Te gusta ir a la escuela? Sí, me gusta ir a la escuela. Sí, me gusta ir a la escuela. Sí, me gusta ir a la escuela. ¿Cómo es tu escuela? ¿Cómo es tu escuela? ¿Cómo es tu escuela? Mi escuela es grande. Mi escuela tiene muchos estudiantes. Mi escuela es grande. Mi escuela tiene muchos estudiantes. Mi escuela es grande. Mi escuela tiene muchos estudiantes. ¿Te gusta tu horario? ¿Te gusta tu horario? ¿Te gusta tu horario? No, mi horario es difícil, porque tengo muchas clases. No, mi horario es difícil, porque tengo muchas clases. No, mi horario es difícil, porque tengo muchas clases. ¿Cuál es tu clase favorita? ¿Cuál es tu clase favorita? ¿Cuál es tu clase favorita? La clase de matemáticas es mi clase favorita. La clase de matemáticas es mi clase favorita. La clase de matemáticas es mi clase favorita. ¿Cómo es la clase de matemáticas? ¿Cómo es la clase de matemáticas? ¿Cómo es la clase de matemáticas? La clase de matemáticas es difícil. La clase de matemáticas es difícil. La clase de matemáticas es difícil.
¿Qué estudia usted en la clase de matemáticas? ¿Qué estudia usted en la clase de matemáticas? ¿Qué estudia usted en la clase de matemáticas? Yo estudio el cálculo y el álgebra. Yo estudio el cálculo y el álgebra. Yo estudio el cálculo y el álgebra. ¿Cómo es la clase de ciencias naturales? ¿Cómo es la clase de ciencias naturales? ¿Cómo es la clase de ciencias naturales? La clase de ciencias naturales es aburrida. La clase de ciencias naturales es aburrida. La clase de ciencias naturales es aburrida. ¿Qué estudian los estudiantes en la clase de ciencias naturales? ¿Qué estudian los estudiantes en la clase de ciencias naturales? ¿Qué estudian los estudiantes en la clase de ciencias naturales? Los estudiantes estudian el sistema solar y cómo diseccionar ranas. Los estudiantes estudian el sistema solar y cómo diseccionar ranas. Los estudiantes estudian el sistema solar y cómo diseccionar ranas. ¿Cómo es la clase de educación física? ¿Cómo es la clase de educación física? ¿Cómo es la clase de educación física? La clase de educación física es fácil. La clase de educación física es fácil. La clase de educación física es fácil. ¿Qué estudian en la clase de educación física? ¿Qué estudian en la clase de educación física? ¿Qué estudian en la clase de educación física? No estudian nada, porque no hay tarea. No estudian nada, porque no hay tarea. No estudian nada, porque no hay tarea. ¿Cómo es la clase de inglés?
¿Cómo es la clase de inglés? ¿Cómo es la clase de inglés? La clase de inglés es mi clase favorita. La clase de inglés es mi clase favorita. La clase de inglés es mi clase favorita. ¿Cómo es la clase de tecnología? ¿Cómo es la clase de tecnología? ¿Cómo es la clase de tecnología? La clase de tecnología es interesante. La clase de tecnología es interesante. La clase de tecnología es interesante. ¿Qué estudia usted en la clase de tecnología? ¿Qué estudia usted en la clase de tecnología? ¿Qué estudia usted en la clase de tecnología? Yo estudio programación de computadoras. Yo estudio programación de computadoras. Yo estudio programación de computadoras. ¿Cómo es la clase de español? ¿Cómo es la clase de español? ¿Cómo es la clase de español? La clase de español es muy buena. La clase de español es muy buena. La clase de español es muy buena. ¿En qué hora tienes la clase de matemáticas? ¿En qué hora tienes la clase de matemáticas? ¿En qué hora tienes la clase de matemáticas? Yo tengo la clase de matemáticas en la quinta hora. Yo tengo la clase de matemáticas en la quinta hora. Yo tengo la clase de matemáticas en la quinta hora. ¿En qué hora tienen ustedes la clase de inglés? ¿En qué hora tienen ustedes la clase de inglés? ¿En qué hora tienen ustedes la clase de inglés?
Nosotros tenemos la clase de inglés en la cuarta hora. Nosotros tenemos la clase de inglés en la cuarta hora. Nosotros tenemos la clase de inglés en la cuarta hora. ¿En qué hora tiene él la clase de español? ¿En qué hora tiene él la clase de español? ¿En qué hora tiene él la clase de español? Él tiene la clase de español en la primera hora. Él tiene la clase de español en la primera hora. Él tiene la clase de español en la primera hora. ¿En qué hora tenemos la clase de tecnología? ¿En qué hora tenemos la clase de tecnología? ¿En qué hora tenemos la clase de tecnología? Nosotros tenemos la clase de tecnología en la tercera hora. Nosotros tenemos la clase de tecnología en la tercera hora. Nosotros tenemos la clase de tecnología en la tercera hora. ¿En qué hora tienen ellas la clase de ciencias sociales? ¿En qué hora tienen ellas la clase de ciencias sociales? ¿En qué hora tienen ellas la clase de ciencias sociales? Ellas tienen la clase de ciencias sociales en la segunda hora. Ellas tienen la clase de ciencias sociales en la segunda hora. Ellas tienen la clase de ciencias sociales en la segunda hora. ¿Ella tiene la clase de ciencias sociales? ¿Ella tiene la clase de ciencias sociales? ¿Ella tiene la clase de ciencias sociales? No, ella no tiene la clase de ciencias sociales. No, ella no tiene la clase de ciencias sociales. No, ella no tiene la clase de ciencias sociales. ¿Tú tienes la clase de arte? ¿Tú tienes la clase de arte? ¿Tú tienes la clase de arte? Sí, yo tengo la clase de arte, es divertida.
Sí, yo tengo la clase de arte, es divertida. Sí, yo tengo la clase de arte, es divertida. ¿Por qué la clase de matemáticas es difícil? ¿Por qué la clase de matemáticas es difícil? ¿Por qué la clase de matemáticas es difícil? La clase de matemáticas es difícil porque tengo mucha tarea. La clase de matemáticas es difícil porque tengo mucha tarea. La clase de matemáticas es difícil porque tengo mucha tarea. ¿Por qué la clase de arte es fácil? ¿Por qué la clase de arte es fácil? ¿Por qué la clase de arte es fácil? Porque la clase de arte no tiene tarea. Porque la clase de arte no tiene tarea. Porque la clase de arte no tiene tarea. ¿Qué necesitas tú para la clase de tecnología? ¿Qué necesitas tú para la clase de tecnología? ¿Qué necesitas tú para la clase de tecnología? Para la clase de tecnología yo necesito una computadora. Para la clase de tecnología yo necesito una computadora. Para la clase de tecnología yo necesito una computadora. ¿Qué necesita él para la clase de matemáticas? ¿Qué necesita él para la clase de matemáticas? ¿Qué necesita él para la clase de matemáticas? Para la clase de matemáticas, él necesita una calculadora. Para la clase de matemáticas, él necesita una calculadora. Para la clase de matemáticas, él necesita una calculadora. ¿Qué necesitan ellas para la clase de inglés? ¿Qué necesitan ellas para la clase de inglés? ¿Qué necesitan ellas para la clase de inglés? Para la clase de inglés ellas necesitan un bolígrafo y papel.
Para la clase de inglés ellas necesitan un bolígrafo y papel. Para la clase de inglés ellas necesitan un bolígrafo y papel. ¿Qué necesitamos nosotros para la clase de español? ¿Qué necesitamos nosotros para la clase de español? ¿Qué necesitamos nosotros para la clase de español? Nosotros necesitamos un diccionario para la clase de español. Nosotros necesitamos un diccionario para la clase de español. Nosotros necesitamos un diccionario para la clase de español. ¿Qué necesitan los estudiantes para la clase de química? ¿Qué necesitan los estudiantes para la clase de química? ¿Qué necesitan los estudiantes para la clase de química? Para la clase de química, los estudiantes necesitan estudiar muchos libros. Para la clase de química, los estudiantes necesitan estudiar muchos libros. Para la clase de química, los estudiantes necesitan estudiar muchos libros. ¿Qué clase te gusta más? ¿Qué clase te gusta más? ¿Qué clase te gusta más? Me gusta más la clase de música que la clase de biología. Me gusta más la clase de música que la clase de biología. Me gusta más la clase de música que la clase de biología. ¿Qué haces en la clase de música? ¿Qué haces en la clase de música? ¿Qué haces en la clase de música? Yo toco el violín en la clase de música. Yo toco el violín en la clase de música. Yo toco el violín en la clase de música. ¿Qué hace la estudiante en la clase de música? ¿Qué hace la estudiante en la clase de música? ¿Qué hace la estudiante en la clase de música? La estudiante toca el piano en la clase de música.
La estudiante toca el piano en la clase de música. La estudiante toca el piano en la clase de música. ¿Qué clase te gusta más? ¿Qué clase te gusta más? ¿Qué clase te gusta más? Me gusta más la clase de física que la clase de inglés. Me gusta más la clase de física que la clase de inglés. Me gusta más la clase de física que la clase de inglés. ¿Qué hacen ellos en la clase de inglés? ¿Qué hacen ellos en la clase de inglés? ¿Qué hacen ellos en la clase de inglés? Ellos escriben ensayos y leen literatura. Ellos escriben ensayos y leen literatura. Ellos escriben ensayos y leen literatura. ¿Qué haces tú en la clase de arte? ¿Qué haces tú en la clase de arte? ¿Qué haces tú en la clase de arte? Yo dibujo en la clase de arte. Yo dibujo en la clase de arte. Yo dibujo en la clase de arte. ¿Qué hace ella en la clase de danza? ¿Qué hace ella en la clase de danza? ¿Qué hace ella en la clase de danza? Ella baila en la clase de danza. Ella baila en la clase de danza. Ella baila en la clase de danza. ¿Qué hacen ellos en la clase de física? ¿Qué hacen ellos en la clase de física? ¿Qué hacen ellos en la clase de física? Ellos hacen experimentos con la gravedad y la energía cinética. Ellos hacen experimentos con la gravedad y la energía cinética. Ellos hacen experimentos con la gravedad y la energía cinética. ¿Qué hacen los estudiantes después de las clases?
¿Qué hacen los estudiantes después de las clases? ¿Qué hacen los estudiantes después de las clases? Ellos practican deportes. Ellos practican deportes. Ellos practican deportes. Los estudiantes estudian en la biblioteca. Los estudiantes estudian en la biblioteca. Los estudiantes estudian en la biblioteca. ¿Qué hacen los profesores cada día en la escuela? ¿Qué hacen los profesores cada día en la escuela? ¿Qué hacen los profesores cada día en la escuela? Los profesores enseñan lecciones cada día en la escuela. Los profesores enseñan lecciones cada día en la escuela. Los profesores enseñan lecciones cada día en la escuela. ¿Dónde estudian ustedes después de las clases? ¿Dónde estudian ustedes después de las clases? ¿Dónde estudian ustedes después de las clases? Nosotras estudiamos en la cafetería después de las clases. Nosotras estudiamos en la cafetería después de las clases. Nosotras estudiamos en la cafetería después de las clases. ¿Qué hace ella después de la escuela? ¿Qué hace ella después de la escuela? ¿Qué hace ella después de la escuela? Ella habla por teléfono con sus amigas. Ella habla por teléfono con sus amigas. Ella habla por teléfono con sus amigas. ¿Cuántas clases hay cada semana? ¿Cuántas clases hay cada semana? ¿Cuántas clases hay cada semana? Hay 7 clases cada semana. Hay 7 clases cada semana. Hay 7 clases cada semana. ¿Cuántos estudiantes hay en la clase?
¿Cuántos estudiantes hay en la clase? ¿Cuántos estudiantes hay en la clase? Hay muchos estudiantes en la clase. Hay muchos estudiantes en la clase. Hay muchos estudiantes en la clase. ¿Quién da mucha tarea? ¿Quién da mucha tarea? ¿Quién da mucha tarea? El profesor de ciencias naturales da mucha tarea. El profesor de ciencias naturales da mucha tarea. El profesor de ciencias naturales da mucha tarea. ¿Quién estudia cada día? ¿Quién estudia cada día? ¿Quién estudia cada día? Los estudiantes buenos estudian cada día. Los estudiantes buenos estudian cada día. Los estudiantes buenos estudian cada día. ¿Quién enseña la lección? ¿Quién enseña la lección? ¿Quién enseña la lección? La profesora enseña la lección. La profesora enseña la lección. La profesora enseña la lección. ¿Qué tienes en la mochila? ¿Qué tienes en la mochila? ¿Qué tienes en la mochila? Yo tengo mucha tarea en mi mochila. Yo tengo mucha tarea en mi mochila. Yo tengo mucha tarea en mi mochila.